Bueno, vamos a continuar con el avance de la materia y de hecho lo que vamos a analizar hoy son las células que forman parte del tejido óseo. De hecho, vamos a iniciar el estudio con esta célula que se conoce como la célula, si el término célula madre se puede aplicar quizá no de manera correcta, pero es el componente celular que se encuentra en lo más alto de la pirámide de los componentes de las células del tejido óseo. ¿Por qué? Porque es el componente inicial. Justamente por eso es que se conoce como célula osteoprogenitora, o sea, la célula de origen de las células formadoras de hueso. Entonces, si analizamos las características de esta célula, de hecho, en cuanto a la descripción, podemos decir que al igual que muchos de los componentes del tejido mesodérmico, son células indiferenciadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir indiferenciadas? Que de hecho tienden a citodiferenciarse en otros componentes de acuerdo a la necesidad. Y se dice que son parecidas a los fibroblastos por el hecho de que son células con características simples, alargadas, con posibles y pequeñas prolongaciones de la pared celular. ¿Qué sucede con estas células? De hecho, estas células son las que nos van a dar origen a los osteoblastos cuando haya necesidad. Y también se dice que estas células tienen una gran capacidad de reproducción, que son las células que se encuentran vinculadas con las células que mantienen la cantidad necesaria de elementos para generar componentes óseos. Habíamos dicho en cuanto a su forma que si bien si se parecen a fibroblastos, de hecho son células de núcleo oval, más o menos céntrico, cromatina laxa, un citoplasma escaso. De hecho, el citoplasma está relacionado con la forma de la célula. Una célula alargada, ausada, tiene normalmente un citoplasma reducido, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las características más relevantes en cuanto a la morfología, a la microscopía óptica. En cuanto a su ubicación, de hecho, si están vinculadas con la capacidad, con la actividad de mitosis, estas no pueden estar dentro de la estructura de los componentes óseos, entonces de hecho se encontrarán en los extremos, en las superficies. Entonces indicamos que la ubicación tendría que estar relacionada con la superficie externa o interna. Ya sabemos que estos componentes se conocen como periósteo y endostio, ¿sí? Entonces, ¿por qué tendría que estar en estos componentes? De hecho, porque hasta estos componentes, hasta el periósteo y hasta el endostio, es donde llegan las estructuras vasculares y es hasta donde el tejido conectivo puede hacer llegar los requerimientos nutricionales de las células, ¿sí? Mucho más si son células que se encuentran en una mitosis avanzada que requieren gran cantidad de energía porque se encuentran en mitosis. En cuanto a la forma, fíjense, si se ve la imagen que está a la derecha arriba, de hecho puedo ver que prácticamente son muy parecidas a los fibroblastos, ¿sí? De hecho, quizá la diferencia que podrían tener con los fibroblastos es que su núcleo es relativamente un poquito más grande y los fibroblastos tienen núcleos relativamente ovalados, pero son un poquito más pequeños. Y de hecho, los fibroblastos, otra diferencia es que los fibroblastos no se encuentran en el número y las características con las que podemos ver a las células osteoprogenitoras, que quiere decir las células osteoprogenitoras tienden a aglomerarse más que los fibroblastos. Los fibroblastos normalmente se encuentran dispersos en las estructuras del tejido conectivo. Ahora bien, fíjense este diagrama que me está mostrando cuál es más o menos la característica de citodiferenciación, de involución de la célula dentro de su matriz. Entonces, imagínense que esta porción superior es la porción externa. ¿Sí? Es una porción externa, ya sea interna o externa, ¿no? Es una porción superficial. ¿Qué sucede? Las células osteoprogenitoras, o sea, los precursores de las células, están en esta superficie.
Estas células son las que generarán los osteoblastos, que son las células inmaduras del tejido óseo, pero son las células que al mismo tiempo están generando la matriz extracelular. ¿Sí? Entonces están generando matriz que permite la consolidación de la estructura ósea tal y cual la conocemos. Pero fíjense que a medida que esta célula genera matriz extracelular, hay gran parte de los componentes celulares se quedan envueltos en la matriz. Y estos componentes celulares así, cubiertos por una matriz extracelular, se conocen como osteocitos, que vienen a ser ya las células encargadas más que todo de la reparación de los componentes óseos, como que del crecimiento y de la generación de matriz en grandes cantidades. Entonces, esa es una diferencia fundamental que podríamos encontrar entre estos tipos de células. De hecho, las células osteoprogenitoras se encuentran en una superficie, prácticamente en la superficie más externa, podríamos decir, ¿no? Inmediatamente por detrás de los osteoblastos, de las células osteoprogenitoras están los osteoblastos, que al ser células que se encuentran vinculadas con un proceso de generación de matriz significativamente acelerado, deben estar cerca de donde hay nutrientes y por eso también se encuentran en las superficies. Y las células maduras son las que se encuentran en la parte interna de la matriz, en este caso una matriz prácticamente mineralizada. Bueno, entonces hablemos de lo que son los osteoblastos. Cuando hablo de los osteoblastos, y quizá nos falta una línea que vendría a ser el origen, ¿sí? Y verdad, me falta una línea, una columna. Nos falta hablar del origen. Cuando hablo de las células progenitoras, de hecho, su origen viene a ser directamente del tejido mesenquimatoso indiferenciado. En este caso, los osteoblastos, el origen viene a ser las células osteoprogenitoras. La descripción, de hecho, cuando hablamos de las características de esta célula, al ser una célula osteogénica y madura, su característica principal, que es una célula que tiene como función la generación de grandes cantidades de matriz extracelular, la que posteriormente se mineraliza. Como toda célula ya específica de un tejido específico, no tiene capacidad de dividirse. Entonces, los osteoblastos no se dividen. Todos los blastos no se dividen, no tienen mitosis. Y justamente por eso tienen una similitud a lo que son los fibroblastos y los condroblastos. Es decir, que los blastos no tienen ya división celular. La forma, si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, de hecho las células osteoprogenitoras asemejan mucho a un fibroblasto asemeja mucho a lo que es una célula mesenquimática indiferenciada. Pero cuando las células se tornan activas, cambian su forma, y en este caso la célula se torna más cuboide o poliédrica, ¿sí? Y en este caso su núcleo, ¿sí?, se hace excéntrico. Les decía alguna vez, y les repetí varias veces, que cuando la célula está activa, normalmente la célula se torna más cilíndrica, alta, en este caso de cuboide, poliédrica, y tiene la característica de que el núcleo se encuentra alejado de la zona de mayor producción de la secreción, y esto se conoce como núcleo excéntrico, ¿sí?, ubicado en un polo opuesto al polo activo. Eso es porque el polo activo está o en el polo activo se ubican todo lo que son las células o los organelos citoplasmáticos, los que están encargados de las secreciones. Forma del osteoblasto tiene un núcleo excéntrico, lo primero que se van a acordar. Y si vemos la imagen, fíjense, tengo una célula con características más poliédricas, ¿no?, más alargadas. En cuanto a su ubicación, de hecho habíamos dicho que estas células se ubican más hacia la superficie, ¿sí? Tienen características de siempre encontrar una vinculación, tanto entre célula y célula, o sea, osteoblasto y osteoblasto, y también con sus prolongaciones con lo que son los osteocitos.
no hay mucho más que hablar sobre la ubicación, ya habíamos hablado en la diapositiva anterior. Si yo quisiera ver una célula, de hecho, la célula tiene características, lo que más voy a observar son las características del núcleo, puesto que su citoplasma no es tan visible, y la porción más, que más nos resalta en la microscopía, de hecho, es el núcleo y la posición opuesta o excéntrica que tiene a la parte activa. Si nosotros vemos una microscopía de luz, normalmente no, quizá posiblemente no vayamos a ver mucha diferencia entre los polos, porque a veces la matriz, perdón, la membrana extracelular, la membrana celular no se grafica de manera clara. Si vemos una microscopía electrónica, en ese caso se puede observar esta imagen, se puede observar de manera mucho más clara la excentricidad del núcleo. Fíjense que esta es una célula, ¿sí?, más o menos rectangular, cuboide, en la cual fíjense que tengo el polo secretor lleno ocupado por todo lo que son los organelos citoplasmáticos, y el polo opuesto viene a ser el polo nuclear, el cual se encuentra prácticamente rebosado de lo que es el núcleo, y por eso es el polo nuclear o polo no secretor. Una imagen parecida a la que vimos hace un momento y que me está indicando cuál es la ubicación de los elementos celulares, pero en este caso estamos analizando un conducto de Haber, que prácticamente viene a ser una mini unidad estructural de todo el componente óseo. Entonces, de lo que estamos hablando en este momento, pero habíamos analizado los osteoblastos o los osteoblastos, ¿sí?, que se encuentran en la superficie, ¿no? Entonces los osteoblastos, decía, tienen una característica de que están ubicados uno al lado del otro, o sea, siempre hay continuidad de osteoblastos, y al mismo tiempo hay una continuidad, una comunicación de los osteoblastos con los osteocitos, que son los que se quedan sumergidos dentro de la matriz. Por eso se dice los osteoblastos, en cuanto a ubicación, se encuentran en la superficie, pero a medida que la materia orgánica se genera alrededor o inmediatamente al lado de estos se van envolviendo, ¿sí? Estos van quedando con una matriz alrededor, y en ese momento estos cambian de forma, ¿no? Cambian de denominación, se ejerce sobre ellos una citodiferenciación, y estos osteoblastos se tornan en osteocitos, ¿sí? Otra de las características que podemos observar en estos casos va a ser otro componente que lo vamos a ver luego, que es el osteoclasto, ¿sí?, que es como que una macrocélula que tiene características quizá opuestas a lo que genera el osteoblasto. Hablemos de los osteocitos. Ya hemos tratado de hacer una identificación de lo cuales son las características de los osteoblastos, y en realidad ya hemos indicado cuáles son las características en cuanto a ubicación de los osteocitos. De hecho, los osteocitos, el mismo nombre nos dice, son células formadoras de hueso con características de una maduración más avanzada. De hecho, tienen una función similar a la de los osteoblastos, pero con una capacidad menor. ¿Qué quiere decir? Los osteoblastos generan gran cantidad de matriz extracelular porque están vinculados mucho al crecimiento y desarrollo, mientras que los osteocitos hacen exactamente lo mismo, pero en menores proporciones. ¿Por qué? Porque están más vinculadas a lo que es mantenimiento y reparación de una matriz ósea. En el caso del origen, los osteocitos derivan de los osteoblastos, ¿no? Igual en esta me falta una columna que tendría que estar vinculada al origen. Si ya es una célula madura, una célula que ha alcanzado su potencial máximo, de hecho es una célula que no tiene la capacidad de reproducirse. En cuanto a la forma, de hecho la forma de los osteocitos puede ser diferente de acuerdo a dónde se encuentren.
o a la ubicación dentro de la matriz, ¿sí? En general se dice que las células son un poco más pequeñas que los osteoblastos, tienen un núcleo más céntrico, más pequeño, y de hecho siempre van a estar rodeados de una matriz extracelular, en este caso una matriz extracelular mineralizada, que es una matriz ósea. Entonces podemos hablar de que de acuerdo a su ubicación se pueden identificar tres diferentes tipos de osteocitos. Los osteocitos latentes, que están rodeados de una matriz calcificada madura, y los osteocitos formativos, que se encuentran en continuo recambio, y la matriz que tienen a su alrededor no es una matriz que tenga características completamente a término. Y los osteocitos resortivos, que son células situadas o inmersas en el interior de la misma matriz. Para analizar cómo es que se representa un osteocito, bueno, tenemos una imagen a la izquierda, una reconstrucción en 3D de cuáles son las características de un osteocito y su relación con la matriz. De hecho, decimos que el osteocito parece de una estrella. En los gráficos anteriores, básicamente el osteocito se lo mostraba como una célula con prolongaciones citoplasmáticas largas, y eso es lo que podemos observar si ustedes siguen la imagen. Esta es una célula que tiene características de contar con prolongaciones citoplasmáticas que vinculan a la célula con células similares a ella, incluso con células de un nivel inmediato superior, que vendrían a ser los osteoblastos. Estas células, de hecho, se encuentran rodeadas de una matriz, y el espacio en el cual estas células se ubican tiene características también particulares, ¿sí? De hecho, el osteocito, en cuanto a su ubicación, se encuentra distribuido en todo lo que es la matriz ósea mineralizada. Cuando hablamos del cuarto elemento celular que se encuentra presente en este tipo de estructura, de hecho encontramos a los osteoclastos. ¿Y qué son los osteoclastos? De hecho, los osteoclastos son células, es decir, son células grandes, ¿sí? Son células gigantes, que tienen una función de reparación, de reabsorción. Les decía hace un momento que los osteoclastos tienen una función opuesta a la de los osteocitos y osteoblastos, porque los osteoblastos y los osteocitos tienen función de generación de matriz. En este caso, los osteoclastos tienen una función de reabsorber la matriz, ¿no? De resorción ósea. ¿Por qué? Porque son estructuras o son elementos celulares que están vinculados a la reparación y reposición de elementos celulares. Entonces, es por eso que el hueso se mantiene más o menos vivo o más o menos nuevo en la estructura del cuerpo. ¿Por qué? Porque regularmente está sometido a la acción de los osteoclastos, lo que permite que se renueve, se detenga un hueso nuevo de periodo en cuanto. En cuanto a la forma, les decía que la forma de los osteoclastos tiene una forma de célula grande, ¿sí? Con características de contar con varios núcleos, y es lo que llama la atención. Si vemos esta gráfica, de hecho podemos observar que es una célula que al tener una función específica para la cual se ha diseñado, entonces podemos observar que siempre va a tener un polo más activo. Entonces, esta célula, de hecho, tiene un polo nuclear en el cual está disminuyendo la capacidad de resorción de la célula, y tiene un polo activo, que es el polo, en este caso no es tanto un polo secretor, sino, bueno, de hecho sí es un polo secretor, porque secreta ciertos componentes que permiten la desmineralización y la remoción de la sustancia orgánica con la cual está en contacto, ¿no? Entonces, esa es la zona libre de la célula, la zona que está en contacto con la estructura de la matriz ósea. ¿De acuerdo? Entonces, el osteoclasto, características: célula grande, célula multinucleada y célula encargada de la resorción o reabsorción ósea.
también se conoce como remodelación ósea. Bueno, hablar un poquito de los sistemas de Havers. Si no me equivoco, es un tema que se lo realiza mucho en anatomía humana por el hecho de que las características que me brinda estos sistemas a los diferentes tipos de hueso son particulares para un desarrollo macroscópico. Entonces no vamos a entrar en mucho detalle. De hecho, vamos a decir que todo sistema de Havers es prácticamente como una unidad de hueso independiente que tiene una estructura a manera de discos, la cual está conformada por los distintos tipos de huesos, ¿sí? Y esa suma de unidades es la que le da la estructura de resistencia a todo el elemento óseo del cual forma parte. Cuando hablamos de los elementos internos y externos, de hecho hay casos en los cuales las estructuras que si bien se consideran internas pudieran pasar a ser externas y al revés, va a depender mucho de cómo es que se desarrollan las superficies o los elementos de la estructura ósea. Entonces, de hecho hablamos de periósteo y endósteo como dos elementos más o menos similares que tienen características histológicas más o menos celulares, y lo único que tienen como diferencia es la ubicación. En el caso del endosteo estamos hablando de este recubrimiento, que es un recubrimiento óseo que se manifiesta en las cavidades, los elementos óseos, un revestimiento interno. Mientras cuando hablamos de periósteo estamos hablando de un revestimiento óseo externo, ¿sí? Que tiene características particulares en cuanto al tipo de células y a la presencia de células, tal y cual lo hemos mencionado hasta hace un momento. Bueno, cortito para terminar, porque bueno, este es un tema más de embriología que de histología, pero lo único que vamos a tratar de hacer es identificar cuáles son los mecanismos de formación de hueso. De hecho, ya hemos analizado el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, y se analizan juntos porque uno tiene el mismo origen y por otra parte tienen características de vinculación en cuanto a la generación del tejido. Entonces, podemos decir que la osificación, de hecho, es el conjunto de mecanismos o es el proceso por medio del cual el tejido cartilaginoso o mesenquimatoso se transforma en tejido óseo. ¿Por qué estas dos opciones? Porque de hecho hay una alternativa que a partir del tejido cartilaginoso se genera el tejido óseo. Y lo otro es que de manera directa el tejido mesenquimatoso indiferenciado del mesodermo, por un proceso de generación de puntos de osificación, genere un tejido óseo de manera mucho más directa. ¿Sí? Todos tienen ventajas y desventajas, y hay huesos que tienen los dos tipos de osificación, llámese por ejemplo el temporal, el frontal y el occipital, como son huesos con distintas características, pueden tener una osificación intramembranosa, que es la que se habla del tejido mesenquimatoso, o endocondral, la que habla de los cartílagos. ¿Sí? Entonces la osificación puede ser cartilaginosa o mesenquimatosa. ¿Cómo en qué se manifiesta en realidad? Cuando hablamos de una osificación endocondral, o sea, que viene de cartílago, se dice que la generación de huesos se inicia con la consolidación de un componente cartilaginoso. ¿Sí? ¿Cómo es la secuencia? De hecho, lo primero que se hace es se consolida la forma de un cartílago. Este cartílago crece y se consolida como la estructura más o menos como similar a hueso adulto, ¿sí? En ese mismo elemento, o sea, en esa misma estructura ósea, y en determinados puntos me aparecen puntos de osificación, los cuales posteriormente tienden a generar la estructura ósea a partir de los puntos definidos, ¿de acuerdo? ¿Dónde se da la osificación endocondral? En realidad se da fundamentalmente en aquellos huesos robustos, ¿sí? O en aquellos huesos largos. A diferencia de la osificación intramembranosa, que de hecho se da en huesos planos, en la mayor parte de huesos planos. En la cabeza, por ejemplo, hablo de osificación endocondral cuando hablo de todo lo que es la base del cráneo. Mientras que la osificación intramembranosa está más vinculada a los huesos planos y a ciertos huesos poco voluminosos de la cara, incluso de parte de la mandíbula.
Las diferencias de osificación. Fíjense que en un caso tengo osificación intramembranosa, en el caso del lado izquierdo. No, en realidad los dos son de osificación intramembranosa, las siguientes. Entonces, en este tipo de osificación, ¿qué sucede? A partir, fíjense, tengo esto de acá que es tejido conectivo inmaduro. En este tejido conectivo inmaduro se manifiesta un punto de osificación, ¿sí? Un centro de osificación que normalmente es radial, ¿sí? Esa manera de una red, o se distribuye de manera uniforme en toda la superficie. Entonces, a partir de este punto, las células mesenquimatosas indiferenciadas, de hecho, lo generan células osteoprogenitoras y después células osteoblastos y ostocitos. ¿Sí? Entonces, hay un paso directo. ¿Es un paso lento? Sí, porque de hecho las estructuras óseas se van consolidando de a poquito, entonces no voy a poder identificar una estructura ósea completamente definida, porque de hecho se está formando de a poco. El otro tipo de osificación, de hecho, es la osificación endocondral, que es la osificación que genera primero cartílago. Ventaja de este tipo de osificación es que prácticamente el cartílago genera toda la estructura, todo el molde de la estructura sobre la que se va a trabajar, que les digo, si se va a formar una mandíbula, se genera completamente una mandíbula de cartílago, a partir de la cual, lo mismo que el otro, se generan puntos de osificación, centros de osificación que son más claros, más identificados, ¿no? En el caso de la osificación endocondral, esos puntos de osificación son como difusos y extensos, mientras que en el caso de la osificación endocondral, los puntos de osificación son mucho más claros, normalmente se dan en las superficies más gruesas y son puntos de osificación que tienen características de ser claramente identificados y que tienen una relación de elementos óseos que van desde tejido mesenquimatoso, tejido cartilaginoso a tejido óseo. O sea, hay ese paso. Se forma primero un tejido cartilaginoso, como en este caso, tengo un tejido cartilaginoso ya definiendo completamente la estructura. Entonces, ¿qué sucede en la periferia? Lo que va a suceder es que la estructura ósea se va la estructura cartilaginosa se va tornando diferente, y a partir de los puntos de osificación lo que va a generar son puntos en los cuales los condroblastos se transforman en condrocitos, en osteoblastos y luego en osteocitos, ¿sí? Entonces, en la osificación endocondral lo que sucede es que se manifiesta un proceso de generación de estructura ósea que parte o que inicia a partir de la consolidación, si quieren, de los elementos cartilaginosos. Fíjense que estas dos imágenes me están mostrando un esquema de la diferencia en cuanto a estos dos temas. Entonces, en la parte inferior tengo todo lo que es la osificación endocondral y arriba la osificación intramembranosa. En el caso de la osificación intramembranosa, tengo una célula mesenquimatosa que se transforma, muy posiblemente tengo, antes de que entre la célula mesenquimatosa y el osteoblasto, tengo la célula osteoprogenitora inicial, ¿sí? Entonces, para algunos quizás directamente una célula mesenquimatosa. Esta me genera un osteoblasto, un osteocito, y a partir de eso todo el proceso que ya conocemos. En el caso de ser, y fíjense que es una generación de estructura ósea que se va de manera radial. ¿Qué hueso es bonito ver? La osificación es el hueso parietal o el hueso temporal, ¿sí? Sobre todo en la escama, es donde se puede identificar de manera significativa cuál es la forma de esta irradiación, ¿sí? Les voy a mostrar quizá en otra clase o en otra materia cuáles son los tipos o cuál es la manera como esta osificación se expande, ¿no? Cuando hablemos de huesos de la cabeza, o cuando hablemos de la formación de la mandíbula del maxilar, prácticamente se ve todo lo que hace esto de osificación. En el caso de y se da, antes que me olvide, fundamentalmente en huesos planos. La osificación endocondral que se da a partir del cartílago, fíjense, en este caso, lo primero que se genera es un elemento maduro, o sea, ya la forma de la estructura ya se consolida, aunque sea de cartílago. Y esta forma de cartílago, bajo la presencia de puntos de osificación
específicos va a ir a generar crecimiento y aparte estos puntos de dosificación van a estar independientes, ¿sí? No van a tener esa característica de estar vinculados con otros elementos. ¿De acuerdo? Entonces, de manera así sucinta, ¿cuáles son las características de lo que es la osificación intramembranosa y la osificación endocondral? ¿En qué tipo de huesos se realiza esto? En los huesos con volumen, con harto volumen, son huesos de la base del cráneo. También en los huesos largos. ¿Sí? Perfecto, con esto termina el tema de tejido óseo y como están vinculados, de hecho también se termina el tema del tejido cartilaginoso. Y bueno, y lamentablemente hoy no me fijé que la guía tenía, o sea, el tema en realidad no les había abierto en la plataforma para que ustedes puedan dar una lectura. Si bien el cuestionario estaba muy vinculado a lo que es la estructura a la clase, al contenido de la clase, pero no, bueno, no, ustedes tienen razón, si no tienen la lectura, yo prefiero dejarlo para la siguiente semana. Ahora, la siguiente semana ustedes van a hacer lo siguiente. Hablar de tejido cartilaginoso y tejido óseo muchas veces es similar. ¿Por qué? Porque de hecho el tejido cartilaginoso a veces es origen del tejido óseo y es por eso que también se lo menciona en las células en el tema de formación de tejido óseo. Entonces, la síntesis vamos a hacer lo siguiente. En primera instancia van a dar una evaluación de tejido cartilaginoso puro y posteriormente van a dar una evaluación de tejido óseo. Estudiar las mismas cosas es similar. De hecho, en el texto, si ustedes se fijan, el texto del tejido óseo y tejido cartilaginoso está en un mismo tema. Y ya he abierto el tejido óseo también para que ustedes puedan ya tener las guías. Sí, ahorita voy a habilitar la fecha para que puedan subir las guías, nada más que es lo que me falta. He quitado esas tareas porque de hecho esas tareas no estaban para que ustedes las realicen. Si bien estaban presentes las tareas, todavía no estaban habilitadas para que ustedes suban. Por eso la fecha estaba equivocada. Así que ya las quité. Y cuando tengamos la actividad se las voy a volver a colocar. Mientras tanto, lo único que tienen que subirme es la guía. ¿De acuerdo? ¿Consultas? Doctor, una consulta. En caso de los osteocitos, ya que están vinculados al crecimiento y el desarrollo, ¿también podríamos decir que se vinculan en la reabsorción, al igual que los osteoclastos? Lo que pasa es que siempre van a estar vinculados. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si solamente se generaría matriz, tendríamos que crecer todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Normalmente el proceso de resortivo está vinculado a un proceso de mantenimiento, o sea, es tratar de compensar la cantidad de matriz ósea desarrollada. ¿Qué sucede? Cuando somos jóvenes se desarrolla más matriz y de hecho también hay una capacidad de reabsorción mucho mayor. En el caso de los adultos, el caso de ustedes y de todos los demás adultos, el proceso de reabsorción es más lento porque de hecho también la generación de matriz es más lenta, a no ser que se encuentre un proceso reparativo, ¿no? Una cosa es mantenimiento y una cosa es reparación. El mantenimiento es el envejecimiento normal, o sea que se mantiene la cantidad de células y de matriz que fisiológicamente se gasta, pero en el caso de un trauma o de una lesión, de hecho hay un proceso de reparación. En ese caso, prácticamente los osteoblastos tienden a trabajar más y los osteoclastos tienden a retirar los elementos que se considere que no están en buenas condiciones o en desuso. Entonces, sí hay una relación entre pongo hueso y quito hueso. O sea, siempre va a haber esa relación, esa vinculación. Porque si solamente si solamente quito hueso, pasa que voy a ir perdiendo masa ósea, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que les pasa a las personas bien adultas? ¿Sí? Ya no tienen una capacidad de generación de elementos óseos y lo que sucede es que su reabsorción es un poco más acelerada. Entonces lo que pasa es que van perdiendo masa ósea por ese fenómeno, ¿de acuerdo? No sé si con eso se entiende. Entonces, ¿tu pregunta o quieres que aclare de algún punto específico? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, una consulta. Entonces, los osteoclastos y los osteocitos tendrían la misma función que los condrocitos de reabsorción, de reparación. Exactamente, o sea, son células maduras que tienen una función de generación de matriz extracelular, pero disminuida. Entonces, los osteocitos y los condrocitos tienen esa función similar de
generación o secreción de matriz con la finalidad de un mantenimiento de la matriz, ¿sí? Ya no genera matriz como para un crecimiento significativo, solamente una matriz para un mantenimiento. ¿Y qué es lo que hacen todas las células maduras? Pasa lo mismo con el esmate, con la dentina, todo después de que ha pasado la parte activa hay una regresión celular donde las estructuras celulares incluso pierden esa capacidad de estar polarizadas, sus núcleos vuelven a la parte central. ¿Por qué? Porque de hecho son células que no generan gran cantidad de estructuras de matriz extracelular. Gracias, doctor. Bueno, si no hay otra consulta, nos vemos la siguiente semana. Por favor, estén atentos a la plataforma. Ya tienen todas las actividades necesarias para poder trabajar.